Bueno, continuamos pues con la actividad, con la construcción del API. Ya vemos que sí nos está corriendo dentro del puerto 3002. Ahora, ¿qué queremos? Emular una base de datos para empezar a manejar información, para crear el CRUD. Bueno, me surge una idea y es que creemos un archivo local, luego veremos la conexión a una base de datos relacional o no relacional. Mientras tanto, vamos a tratar de crear dentro de nuestro proyecto una carpeta nueva. Esa carpeta nueva bien pudiésemos llamarla base de datos. Llamémosla así, base de datos, pero en carpeta. Base de datos. Bueno, entonces sumamos lo más, nos queda como más ordenadito, ¿ve? Ya solo vamos a sobreentender lo que es una base de datos. Y dentro de esa base de datos vamos a crear un nuevo archivo. Ese archivo lo vamos a llamar ahora sí. Por ejemplo, estamos trabajando con, en este caso, con users. Llamemos, por ejemplo, que esa va a ser la base de datos de usuario. Lo que en una base de datos no relacional o no SQL como Mongo pudiese ser una colección, ¿cierto? Entonces, démosle un nombre que podamos entender dentro del uso del API. Digamos que es BD users, ¿cierto? Eso sí nos quedaría mejor. Como vamos a trabajar emulando una base de datos, utilicemos el formato JSON. El formato JSON es muy similar al JSON que utiliza Mongo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a utilizar dentro de esta base de datos? Vamos a crearnos unos datos fake, unos datos falsos que nos ayuden a ejecutar el API. Supongamos de que al ser una base de datos, y perdonen que utilice tanto esa expresión, es porque algo debemos de tener. Entonces, sería un arreglo, le damos la estructura de arreglo con los dos corchetes, luego abrimos unas llaves y dentro de esas llaves vamos a empezar a pasarle parámetros. Yo tengo un objeto previamente construido por acá, ya se los voy a copiar y pegar. Simplemente es para cuestiones de agilizar el tiempo dentro del video y que no se haga tan extenso, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos ya un personaje. Listo. Tenemos a Pepito. Como es un arreglo de objetos, que así se comportan las colecciones, vamos a hacer esto mismo con un nuevo dato. Abrimos llaves, pegamos, control V, vamos a cambiarle los datos a este, perdón, vamos a hacerle un chip a esto, vamos a quitarle el ID, de hecho vamos a quitarle la propiedad ID, suprimir, vamos a darlo así un momento, control S, ahí ya tenemos dos datos que son importantes, ¿cierto? Bueno, más que suprimir, bueno, se me ocurre que si le dejemos el ID, entonces pongamos el ordenadito, si este es el 1, el que sigue va a ser el 2, ahí como para que si emulemos de una forma más correcta una base de datos. Las tablas normalmente o cada elemento presenta un ID. En las bases de datos no relacionales, ellas le asignan un ID de tipo hash en una cadena de texto, ¿cierto? Una cadena de caracteres. Es un ID largo con el fin de que no se repita. Bueno, aquí ya hemos creado nuestra base de datos fake y vamos a intentar consumirla. ¿Cómo se consume una base de datos fake? Bueno, si estamos hablando de un CRUD, nos vamos a, bueno, cerremos, obviamente esto acá no lo necesitamos por el momento, las variables de entorno tampoco las necesitamos, ya lo cuadramos. Por el momento estamos en user donde se realiza el CRUD. Entonces, listo, eso es muy bonito, la carita, etcétera. Muy bien, pero eso no es lo que necesitamos requerir dentro de un API real, ¿cierto? A no ser que sea una aplicación de tipo front y ahí sí mostraremos pues vistas. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que es realmente funcional. Vamos a organizar un poquitico este código. Vamos a requerir la base de datos que acabamos de crear dentro de users. Recordemos que users se encuentra dentro de routes. Listo, entonces vamos a requerirla. Vamos a crear una constante que se llama, por ejemplo, base personas, llamémoslo así, personas, para que nosotros hagamos referencia a un paquete que vamos a requerir. Require, recuerden, require. ¿Y qué vamos a requerir? ¿Qué acabamos de crear? Una carpeta que se llama base de datos, o sí, BD. Vamos a ver si nos la reconoce, punto slash
Ahí está, BD. ¿Y qué queramos dentro de BD? Vamos a pasarle otro slash y accedemos de una vez a base de datos user.json para que esto nos quede ahí listo y podamos o podamos utilizarla, podamos consumirla dentro de nuestra API. Bueno, ya que estamos llamando a una ruta en la cual pues vamos a obtener. Entonces, en vez de esta respuesta, vamos a decir que nos pinte un JSON, que nos pinte un JSON. Para esto, ¿cómo se hace? En vez de quitarle, o perdón, en vez de ponerle este send, vamos a meterle el método JSON, punto JSON, para que lo que nos retorne sea el JSON. Y acá, como parámetro, ya no va este dibujito bonito, este texto, sino que le vamos a pasar como parámetro, por allá brinco en la línea número 4, base, personas. Entonces, eso no lo debería retornar. Control S. Si yo hago una petición de nuevo a este elemento, estamos en el, bueno, esta era otra cosa que yo estaba probando por acá. Simplemente vamos a irnos aquí al puerto 3002, estamos corriendo el API y nos vamos a ir a users, enter. Listo, estamos en la ruta users, no queremos que nos retorne eso, ¿cierto? No queremos que nos retorne eso, entonces vamos a reiniciar esto acá, control C, vale que sí, vamos a volverlo a ejecutar. Vale, perdona lo de las obleas, por allá están vendiendo. Listo, vamos a hacerle otra petición a esto y notemos que ya tenemos dentro de user el archivo que creamos con Fake, ¿cierto? Tenemos a Pepito en 2 veces. Para que esto nos quede como más organizado, lo vamos a organizar un poquitico porque no había quedado en cuenta y como copiamos uno detrás del otro, pues tienen el mismo nombre. Entonces ya a este Pepito y quitemos el nombre y llamémoslo Paco. Cambiémosle el año. El gender vamos a ponerle ¿cómo es que se conoce eso? Bueno, vamos a ponerle que female, vamos a ponerle una edad diferente, vamos a ponerle unos 50 años. Profesión, no registra. Bueno, eso como para que se nos vea un poquitico más real el API, ¿cierto? Retornemos aquí por ejemplo de nuevo al navegador, vamos a actualizar la petición. Verdad que tenemos que detenernos porque hicimos un cambio sustancial dentro del API, entonces es mejor detenerla, control C. Sí, vamos a darle S, la mandamos hacia arriba de nuevo, arrastramos el servidor, ya para acá nos está corriendo de nuevo y nos vemos otra vez. Listo, aquí lo tenemos, vamos a actualizar y la petición está ahí, tenemos a Paco y tenemos a Pepito. Listo, estamos emulando correctamente la respuesta. Bueno, ya como tenemos, digámoslo claro, esta información, lo que vamos a hacer, ahora sí, cerremos esta base de datos que por el momento no la requerimos. Bueno, realmente sí la requerimos, sí, porque vamos a seguir creando el CRUD. Entonces, en este caso, perdón, vamos a decir que el primer método que utilizamos es para obtener usuarios. Ahora podemos también obtener un usuario o crear nuevos usuarios, ¿cierto? Eso se hace por medio de un ID. Por el momento solamente nos vamos a centrar en crear un nuevo usuario. Vamos a crear un nuevo usuario para que sea el CRUD completo. Vamos a crear usuarios. ¿Cómo se crea un usuario? Bueno, vamos a utilizar la lógica, muchachos. Estamos utilizando el router. Y el router, en vez de utilizar el método get, que es para obtener, vamos a crear el método post, que es para insertar o para crear. Del método post, ahora sí, abrimos paréntesis y empezamos a pasar parámetros. ¿Qué parámetro están? Pues vamos a decir que es la ruta, tal cual. Simplemente le estamos diciendo que esta va a ser por get y esta va a ser por post. Ustedes dirán, ¿y habrá error en algún momento? No, siempre y cuando esté bien definido todo, no tiene por qué haber error. El segundo parámetro es igual, una función de tipo callback con un request y un response. Listo, ahí lo tenemos. Asignamos la función flecha, llaves y cerramos.
y vamos a empezar a obtener lo que queremos pintar dentro de nuestra API. Vamos a crear internamente un CLG, un console log, para que nos muestre una respuesta. Vamos a ver que nos muestre, perdón que borré aquí las llaves, el del request, el requerimiento que le vamos a hacer, que nos pinte el cuerpo del mensaje. Una vez tenemos este dato, vamos a tratar de obtener los datos que están en la base de datos y que se nos muestren y podamos insertar dentro de ellos. Entonces, para eso vamos a crear una nueva constante. En esta constante le vamos a abrir llaves y vamos a pasarle los parámetros que tiene nuestra tabla de usuarios, o nuestra base de datos de usuarios. Vamos a partir esta terminal, vamos a dar aquí esto y aquí vamos a dejar a users para que tengamos vista. Bueno, aquí tenemos los datos. Entonces, ¿qué no se inserta normalmente? Un ID, porque eso lo debería asignar la base de datos. Entonces vamos a decir que lo que vamos a insertar son los siguientes datos. Entonces, en la línea número 4 tenemos un name. Listo, muy bien. Luego tenemos un qué, un apellido, un last name. Luego tenemos un año de nacimiento, born year. ¿Qué más tenemos? El género, gender. ¿Qué más tenemos? Bueno, organizémoslos bien, que esto se está viendo uno con espacios y otros no. Entonces, o todos iguales o no. Listo. Lo otro que seguiría es tall, para la estatura. Tall. Lo que sigue, la edad. Y la profesión. Profession. Ahí lo tenemos. Entonces vamos a decirle que esto va a ser igual al request. Esto es lo que vamos a requerir, porque antes de insertar tenemos que requerir. ¿Qué vamos a requerir? El body. Muy bien. Después de ese requerimiento, ahora sí vamos a pasar a evaluar una condición que es muy importante. Vamos a decir en este caso que sí. ¿Cierto? En ese caso queremos de una vez con if else. ¿Cuál será la condición que vamos a evaluar? Vamos a pensar. Listo. ¿Qué tenemos que evaluar? Lo que vamos a insertar. Entonces volvemos y pegamos todo esto. Vamos a cogerlo para que no se nos extienda y nos lo vamos a llevar así. Control C y lo vamos a pegar dentro de condición. Control V, listo. Ahí estamos validando los datos, pero necesitamos no separarlos por comas, sino simplemente establecerlos como conectores lógicos. Entonces vamos a utilizar el ampersand, así se conoce este símbolo. Vamos a llevarlo un poquitico para allá para que quede más agradable. Y reemplazamos las comas por el doble ampersand. Seguimos. Vamos haciendo lo mismo para que nos podamos setear esos datos. Entonces los estamos obteniendo, listo, ahí estamos tal cual. Ahora necesitamos validar. Entonces tenemos todos estos datos, ya lo tenemos ahí seteados. Necesitamos crearle un ID, así como tenemos el ID 1 y el ID 2, vamos a decir que esto no es mismo. Pues vamos a emular una base de datos. Y vamos a crear una nueva constante de tipo ID, ¿cierto? Y vamos a decir que ID va a ser igual a qué. En este caso, a base de datos personas. Base personas, ahí seleccionamos base personas. ¿Y qué estamos obteniendo de base personas? ¿Cierto? El tamaño. Y con respecto a ese tamaño que nos asigne, en este caso si tenemos el ID 1 y el ID 2, que son dos objetos, que nos asigne consecuentemente el tamaño, un ID de a 1, es decir, que nos aumente de 1 en 1. Bueno, vamos a crear una nueva constante para que definamos el user. Vamos a decir que new user o nuevo usuario, para que nos suene más bonito. New user, vamos a escribirlo bien acá, listo. New user va a ser igual a qué. Bueno, en algún momento yo les expliqué todo lo que es la destructuración de objetos en JavaScript, y si no lo tenemos claro, simplemente
significa que con todos los tres punticos podremos acceder a todos los elementos, parámetros, características, atributos de un objeto o de un método, ¿cierto? En este caso, noten que cuando yo le doy los tres punticos, me selecciona todo lo que aparece, todo lo que ya seteamos. De esto no requerimos más que el request, ¿cierto? Porque este request nos lo va a contener todo. Y ese request se va a encargar de pintárnoslo dentro de un cuerpo. ¿Dónde? Del body. ¿Y qué nos va a agregar adicionalmente a eso? El ID. Ahí lo tenemos. Eso estamos diciendo. Con eso ya estamos creando un nuevo usuario. Pero no lo hemos agregado. ¿Cómo se agrega? Pues existen varios métodos, pero con JavaScript, en este caso podemos hacer algo como lo siguiente. Definimos a base personas, que es la base de datos que nos va a contener, y vamos a decirle que por medio del método push vamos a ingresar ese dato dentro de esa misma base de datos. ¿Y cómo se llama la base de datos? Personas. ¿Y qué es lo que vamos a agregar? En la línea número 19 está el new user que acabamos de crear. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pasar acá? New user. Listo. Después de que tenemos esto claro y ya estamos avanzando en el CRUD, necesitamos obtener una respuesta. Ahí sí pintamos una respuesta, un response, y la vamos a obtener de tipo JSON. ¿Y qué es lo que necesitamos obtener? Vamos a ver si ya entendimos la respuesta. ¿Y cuál es la base de la respuesta? En este caso, base personas. Ahí lo tenemos seteado en primer lugar. Bueno, en caso tal de que no nos esté funcionando esto, necesitamos evaluar condiciones por el no, por el caso contrario. Entonces ya evaluamos por el sí. En caso tal de que no, pues que simplemente nos retorne una respuesta, ¿cierto? Suprimir acá, enter, y vamos a decir que nos retorne una respuesta. ¿Qué respuesta debería retornar? Listo, vamos a decirle que res nos envíe una respuesta y que nos conteste algo como error en la petición, algo similar, pero dentro de las comillas, muchachos, no por fuera. Error en la petición. Listo. Bueno, ahí ya tenemos como la primera parte de esto. Yo lo veo, no creo que tenga errores por el momento. Vamos a intentar obtener o crear un elemento por medio del post. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a llevarnos uno de estos. Control C, a copiarlo, lo dejamos ahí en el portapapeles y vamos a darle, por ejemplo, un control S a esto para que nos lo guarde, control S. Por acá vamos a detener un momento el servidor para que no nos arroje errores en la próxima ejecución y vamos a lanzarlo de nuevo. Estas APIs normalmente las testeamos de muchas formas. Yes va a ser una de las formas que vamos a utilizar para testear de forma unitaria las funciones o métodos de nuestra API, y también para pruebas de integración cuando estemos conectándolo a una base de datos. También utilizaremos las aplicaciones de tipo cliente, como les había mencionado, como Postman, Insomnia, o en este caso hablemos de Thunder Plugin, que es una extensión que pues tengo acá en Visual Studio. Para que sea más gráfico todo, vamos a utilizar a Insomnia. Insomnia, por acá lo abrí, nos permite consumir, esto es una aplicación de tipo cliente y nos permite consumir lo que estamos, digamos, pidiendo dentro de un API. Entonces, en este caso, si yo lo doy acá, localhost 302, lo doy un enter, pues listo, él me va a retornar que estamos en la raíz según el index.js, listo. Pero por acá ya habíamos dicho que para consumir íbamos a pasar el parámetro API, y al parámetro API le íbamos a pasar la versión 1, y a versión 1 le íbamos a escribir users, ¿cierto? Users, pero bueno, bien escrito pues. Users. Listo. Esto, nota el método que estamos utilizando. Get, post, put, pass, delete. Vamos a utilizar el get porque vamos a obtener. Le vamos a enviar, y nota que él acá nos está pintando la ruta y la respuesta es un 200, significa que es aceptado. Ahora vamos a analizar estas respuestas más tarde. Como ya tenemos esto acá, es necesario establecer
que si vamos a enviar un nuevo objeto a una base de datos, pues si estamos trabajando con un tipo de dato específico, ese dato debemos de enviar. Estamos trabajando con JSON, entonces vamos a pintar el nuevo JSON acá. Vamos a pegarlo y vamos a decir lo siguiente. Vamos a abrir llaves, suprimir y vamos a cerrar llaves por acá para que no nos arroje error. Entonces tenemos lo siguiente, vamos a organizarlo para que se nos vea como bonito, que no me gusta esto así. No sé, soy como obsesionado con el orden. Listo, el ID decimos que no iba a ir porque se espera que él no lo cree. Entonces vamos a ponerle otro nombre a esto. Vamos a ponerle, por ejemplo, el nombre Daniel Agudelo. Esta sí no es mi edad. Vamos a decir que yo nací en el 2022. Son simplemente datos de prueba. Yo no mido 2 metros, mido apenas 1,80 m. Tampoco tengo en cuenta. Tengo 15. Y la profesión, dejémosla así que no registre. Ahora, estamos dentro de la misma ruta, recuerden, estamos consumiendo el localhost 3002, API, versión 1 y users, pero esta vez por post vamos a enviarlo. Si la respuesta es correcta, se nos debería insertar. Entonces vamos a darle en enviar. Listo. Es importante entender este tipo de errores. Por acá nos está diciendo que no es posible, no nos está entendiendo. Vamos a tratar de analizar ese error para que no se nos extienda más este video. Vamos a detenerlo acá y quedamos pendientes del siguiente.